¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios haría algo que parece tan contradictorio? Cuando pensamos en la historia del profeta Oseas, nos enfrentamos inmediatamente a esta cuestión. ¿Por qué él escogería a una prostituta, alguien marginada por la sociedad, para ser la esposa de un hombre santo? Esto desafía nuestra lógica y nuestra visión de pureza. Pero lo que parece absurdo, en realidad revela un secreto profundo sobre la redención, la gracia y el pacto que Dios tiene con nosotros. Lo que muchos no perciben es que detrás de esta elección inusual hay un mensaje poderoso y transformador. Y créeme, ese mensaje es para ti. La historia de Oseas es, sin duda, una de las narrativas más intrigantes de la Biblia. Dios, en su infinita sabiduría, llama a un hombre fiel, un profeta, a una misión que desafía el sentido común: casarse con una prostituta llamada Gomer. Esto ya genera una profunda reflexión. Al final, ¿cómo podría un hombre justo ser instruido a vivir una realidad tan contradictoria? Esta historia no trata solo de un matrimonio inusual, sino que es una poderosa alegoría sobre la relación de Dios con el pueblo de Israel, que lo traicionaba constantemente. Y por supuesto, esto abre una puerta para una comprensión más amplia de lo que realmente significa la redención. El matrimonio de Oseas con Gomer no es solo una historia de desesperación o fracaso personal. Es un reflejo del amor de Dios por la humanidad, especialmente Israel, que a menudo caía en la idolatría y la traición espiritual. Imagina lo que sería recibir una orden como esta. Oseas, un hombre que lo tenía todo para llevar una vida tranquila, ahora se encontraba en una relación que reflejaba el dolor de Dios. Esta experiencia estuvo marcada por altibajos, pero, sobre todo, sacó a la luz una verdad eterna. El pacto de Dios nunca se rompe, incluso cuando su pueblo lo abandona. Sin embargo, detrás de esta sorprendente narrativa está el plan de Dios para demostrar una lección crucial sobre su gracia y su disposición para perdonar. La trayectoria de Gomer refleja la decadencia moral y espiritual de Israel, y la persistencia de Oseas en amarla muestra cuánto está dispuesto Dios a luchar por aquellos que ama. Y, por más extraño que esto pueda parecer, es un recordatorio poderoso de que, no importa cuánto nos desviemos, la redención siempre está a nuestro alcance. La vida de Oseas no fue solo una travesía personal, sino una metáfora poderosa de la relación entre Dios e Israel. Cada aspecto de su vida con Gomer reflejaba la dinámica del amor divino, un amor incansable que continuaba incluso ante la traición. Oseas vivió en carne propia lo que Dios sentía en relación con su pueblo. Su matrimonio no era solo un acuerdo humano, sino una representación espiritual del pacto entre Dios e Israel, donde, a pesar del adulterio espiritual, prevalecían el amor y la gracia. Piénsalo bien. ¿Qué lleva a alguien a seguir amando, incluso cuando es traicionado repetidamente? Oseas experimentó esto de manera literal. Así como Israel se alejaba de Dios para adorar a otros dioses, Gomer se distanciaba constantemente de su esposo. Esta dinámica ilustra perfectamente el concepto de redención que encontramos en las Escrituras. Dios, incluso siendo traicionado por su pueblo, nunca abandonó su pacto. Siempre ofreció la oportunidad de regresar, mostrando que su gracia es mayor que cualquier error humano. Esta metáfora de la vida de Oseas es tan actual como lo era en aquella época. Así como Israel fue desviado por ídolos y falsas promesas, ¿cuántas veces en la vida moderna nos dejamos llevar por cosas que nos apartan de nuestra esencia espiritual? Oseas nos invita a reflexionar sobre nuestro propio camino. ¿Hay algo que ha desviado tu atención de lo que realmente importa? A veces es bueno detenerse y pensar si no nos estamos comportando como Gomer en relación con nuestro propósito mayor. Imagina vivir en una sociedad donde los valores morales están en colapso. Este era el escenario que Oseas enfrentaba. Dios lo llamó a una misión desafiante en medio de una época de decadencia, donde el pueblo de Israel estaba profundamente involucrado en la adoración de dioses paganos. La orden de Dios para que Oseas se casara con Gomer no era solo una instrucción aleatoria, sino un reflejo de cómo el pueblo había abandonado al Dios verdadero a cambio de ídolos. El ambiente espiritual estaba en crisis, y Oseas fue uno de los pocos que escuchó la voz divina en medio del caos.
En este contexto, el matrimonio de Oseas con Gomer no fue solo un sacrificio personal, sino un testimonio vivo de la condición espiritual de Israel. Así como Gomer seguía desviándose, Israel se alejaba repetidamente de Dios. La sociedad en declive reflejaba esta desconexión profunda entre el pueblo y su Creador. Las personas buscaban redención en dioses falsos, ignorando el pacto original que tenían con el verdadero Dios. Es una lección poderosa sobre cómo las decisiones de una nación o de un individuo pueden impactar espiritualmente sus vidas. No obstante, es curioso cómo Dios eligió a un profeta y su vida para ser una metáfora tan cruda de esta decadencia. ¿Cuántas veces no somos llamados a hacer algo que parece extraño, fuera de lo común, pero que tiene un propósito mayor? Oseas puede enseñarnos que, incluso en tiempos de degradación moral y espiritual, aún existe espacio para que la gracia de Dios actúe. Y esa gracia es exactamente lo que abre la puerta a la redención, no solo de una persona, sino de toda una nación. El concepto de adulterio espiritual es central en la historia de Oseas. Así como Gomer traicionaba a Oseas, el pueblo de Israel traicionaba a Dios al adorar ídolos y alejarse de sus caminos. Este tipo de infidelidad no era solo un alejamiento físico, sino una ruptura profunda de confianza en la relación entre Dios y su pueblo. La idolatría, en ese tiempo, era el mayor símbolo de traición espiritual, y Oseas se convirtió en un reflejo vivo del dolor y la frustración que Dios sentía al ver a su pueblo entregarse a otros dioses. Imagina el dolor de ser traicionado por alguien que amas, de ver cómo se rompe el compromiso que tanto valorabas. Así veía Dios la relación con Israel. Los había rescatado, había hecho un pacto, pero ellos seguían buscando satisfacción en otros dioses. Es fácil ver esta situación como algo distante, pero ¿cuántas veces hoy en día las personas no hacen lo mismo? ¿Cuántas veces cambiamos lo espiritual por placeres momentáneos? El adulterio espiritual es una realidad constante, y la historia de Oseas nos hace reflexionar sobre nuestras propias elecciones. Lo interesante aquí es que, incluso ante tanta infidelidad, la historia no termina en destrucción, sino en un camino de regreso a la redención. Así como Oseas seguía amando a Gomer, Dios extendía su gracia al pueblo, siempre ofreciendo una nueva oportunidad. Lo que aprendemos es que, a pesar de que nos desviemos, el pacto divino permanece firme. Siempre hay un camino de regreso, y ese camino de reconciliación es lo que hace que la gracia de Dios sea tan incomprensible y al mismo tiempo tan accesible. La redención de Gomer por Oseas es uno de los momentos más conmovedores de la narrativa. Incluso después de sus innumerables traiciones, Oseas, bajo el mandato de Dios, va en su búsqueda para traerla de vuelta. Aquí, la gracia divina se simboliza ampliamente. Dios, a través de la vida de Oseas, muestra que la redención no está condicionada por la perfección o el mérito, sino por la misericordia y el amor incondicional. Así como Oseas buscó a Gomer, Dios busca constantemente a aquellos que se pierden, ofreciendo la oportunidad de empezar de nuevo, incluso cuando todo parece perdido. Oseas podría haber abandonado a Gomer, y muchos dirían que tenía razón. Sin embargo, Dios le ordena que la ame nuevamente, demostrando que su amor por la humanidad va más allá de cualquier traición o caída. Este acto de Oseas rescata el sentido del pacto, mostrando que la redención está siempre disponible. No importa cuán lejos haya llegado alguien. En la práctica, esto nos recuerda que, en nuestras propias vidas, podemos alejarnos, pero la gracia de Dios siempre nos ofrece una nueva oportunidad para regresar y empezar de nuevo. No se trata de lo que hemos hecho, sino de quién es Él. Esta historia también nos enseña algo profundo sobre el amor. No es un amor pasivo, que espera sin acción, sino un amor que persigue, que busca y redime. Y esto no es solo teórico. Podemos aplicar esto en nuestras vidas cuando perdonamos, cuando ofrecemos segundas oportunidades y, sobre todo, cuando extendemos gracia a quienes menos lo merecen. Es la esencia de la redención. Siempre hay un camino de regreso disponible, y ese camino no es el final, sino el comienzo de algo aún mayor. El amor de Dios, como se refleja en la historia de Oseas, es un amor que trasciende el entendimiento humano. Es eterno, inquebrantable, y persiste incluso ante la infidelidad.
Oseas no solo experimentó esto en su vida personal, sino que su historia fue una prefiguración del mayor acto de amor jamás conocido, el sacrificio de Cristo. La narrativa nos muestra que el amor de Dios no es condicional. No está basado en el comportamiento o en la reciprocidad, sino en una decisión divina de seguir amando, incluso cuando todo apunta a lo contrario. Imagina por un momento cuán profundo es realmente ese amor. La forma en que Dios le pidió a Oseas que amara a Gomer, incluso después de las innumerables traiciones, es un reflejo directo de la gracia que Él nos ofrece a cada uno de nosotros. No importa cuántas veces fallemos, el amor de Dios nunca cesa. Él siempre está dispuesto a extender su mano, a restablecer el pacto, a perdonar. Ese es el tipo de amor que va más allá del merecimiento, que desafía nuestra lógica y redefine el concepto de redención. Esta visión del amor eterno también abre una ventana para entender el propósito final de la vida. Así como Oseas fue un precursor de Cristo, nosotros estamos llamados a vivir una vida de reconciliación, tanto con Dios como con las personas a nuestro alrededor. Aplicar este tipo de amor en nuestro día a día es el mayor desafío, pero también el mayor don. Al final, si Dios no se rinde con nosotros, ¿quiénes somos nosotros para rendirnos con los demás? Esta verdad nos invita a reflexionar y también a prepararnos para lo que viene después, donde el clímax de esta redención se revela. Ahora que conoces esta historia tan impactante, la verdadera pregunta es, ¿cómo vas a aplicar este conocimiento en tu vida? ¿Será que al igual que Gomer, te has alejado del propósito y del amor incondicional que Dios te ofrece? Tal vez este sea el momento de reflexionar y redescubrir el poder de la redención. Si hasta una historia tan improbable como la de Oseas y Gomer revela tanta gracia, ¿qué te impide experimentar esa misma transformación? Piénsalo bien. ¿No es hora de reconciliarte con tu Creador? Aprovecha y suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue aprendiendo más sobre estas verdades que pueden cambiar tu vida. El viaje apenas comienza.